mí el rojo es mi color favorito. Alicia Vega viene con una chamarra roja hermosa. Yo creo que llegó con ella y se va sin ella, porque Te está la bien voy a robar. bonita. Bueno, muy bonita tu chamarra roja. Gracias, Bienvenida, Alicia. Gracias, buen día. Secretos sexuales femeninos, Sí. pero ¿por Ay, qué? ¿Por qué guardamos sí. tanto secreto? Mira, las mujeres somos muy tendientes a proteger en la generalidad. Habrá sus excepciones, pero la mujer es muy tendiente a proteger, Sí. ¿sí? Y independientemente de proteger a los hijos, también protege mucho al marido, de que no se vaya a sentir mal, que no se vaya a sentir incómodo. A una costa de que yo me sienta mal. Sí, claro. Fíjate. En todos los aspectos, ¿eh? Óigame, ¿no? ¿Y nosotras en qué momento? Pues es parte de nuestra educación. Es la cultura, ¿no? Así Sí, es ¿verdad? parte de nuestra educación. Desde sírvele a tu hermanito y sírvele a tu papá. Atiéndelo, cuídalo, Sí. apóyalo, que no le falte nada, está al pendiente de él, etcétera, etcétera. Y así crecemos. ¿Y qué pasa cuando se llega a la intimidad? Aunque la mujer no disfrute ese encuentro íntimo, Y peor te la pongo, aunque no solo no disfrute, sino que le duela. así es. Que pueda tener así alguna es. molestia, se calla. Así es, aunque se vuelva un Vía Crucis, Ujú. y yo siempre les digo en Semana Santa, porque ahí se sufre doble, Sí. ¿verdad? Y no, se calla, o sea, no lo dice. Y les preguntas por qué, y la respuesta es que no quiero que se incomode, no quiero que se moleste, no quiero que mis Ofenderlo. palabras lo ofendan o lo hagan sentirse mal. Y en aras de todo esto, callan todas sus inquietudes, todos sus anhelos, todas sus fantasías en el rubro sexual. Y es que aparte está mal visto ahorita que mencionas sí. fantasías, si llegas tú a simplemente decir algo que te gustaría hacer, es como de, no, bueno, esta que se tomó. ¿En dónde te lo educaron? viste? ¿Quién Sí, te lo dijo? sí, ¿Ya lo andas. hiciste? Y es ¿En qué pasos señalado. andas? Exacto. Incluso les llegan a decir, ¿en qué pasos andas? ¿Quién te lo enseñó? Ahora entiendo Señaladísimo. por qué sales tanto y llegas tan tarde. Pero bueno, ¡Qué fíjate. barbaridad! Pero, ¿qué cambio? Porque ellos sí tienen fantasías. No, claro. No, y Oye, te ellos las las dicen, es como que expresan. maravilla. Pero si la claro. mujer les expresa, Claro, ya es pero tache. así es, pero fíjate, uno de los grandes secretos femeninos es que anhelan tener un extraordinario amante, que conozca sus focos de placer, tanto a nivel corporal, y yo siempre les digo como a nivel emocional, porque también en las emociones tenemos ese placer Ujú. en lo que imaginamos, en lo que fantaseamos, en lo que queremos, en lo que nos gustaría o en lo que nos gusta. Oye, pero también ellos no son magos. No, Si no les decimos, pero si la mujer no lo dice, efectivamente no decimos, no lo pues sabe. no van a- Pero claro. si ella lo llega a verbalizar, en la mayoría de los casos hay problemas. Sí. Porque entonces el hombre, en la mayoría de los casos, se siente archimega recontra ofendido. Incluso le dicen, si no te gusta como lo hago yo, pues búscate otro. Sí, o sea, aguántate, esto es lo que hay. Así es, así es. Entonces la mujer por eso calla esta parte que para ella es Y fundamental. se sigue dando, Alice. Sí, claro, sí, Porque claro. a lo mejor podríamos pensar que esto es por alguna Del siglo generación, pasado. y que ahorita ya las chavas se abren y dicen y todo. Sigue siendo mal visto. No, se sigue dando. Sobre todo cuando ya se generan vínculos, ¿cómo te diría?, más sólidos en la relación de pareja. Por ejemplo, cuando se desarrolla mucho el vínculo de la empatía y la comprensión, es que ¿cómo se lo voy a decir? O luego dicen las mujeres, es que antes sí me gustaba, pero ahora ya no, etcétera, etcétera. ¿Te puedes acostumbrar entonces ahorita con este tema que mencionas? pues, Antes sí me gustaba y ahorita no. pues, ya quiero que haya una variedad. Ya que sea diferente, Ok. claro. Pero también la vida sexual en la pareja va cambiando, se va modificando. Y en la mayoría de los casos se modifica de una manera negativa, no positiva. Positiva sería que estuvieran, yo siempre les digo, en una mejora continua. Pero no llega a suceder así en la mayoría de los casos. Fíjate, Alicia, que me platicaba una señora conocida que escuchó la conversación de su hija por teléfono, en donde le decía al novio, ¿qué hice mal? Dime qué para corregirlo, ¿qué te molestó? No te enojes, con un miedo de, No me dejes. yo te pido perdón pero de lo que sea, aunque no sé qué sea, ¿Sí? pero no me dejes. ¿Ya ves? Y es actual. Así está. O sea, yo no sé si es una Sí. cuestión
femenina o qué, o el miedo a la soledad. Pues el miedo o al abandono. te sientes fea, Claro, te sientes que no te mereces. el rechazo, Sí. porque el rechazo está considerada como una de las emociones más terriblemente horribles que experimenta un ser humano. Te están diciendo, eres indeseable, Claro. no te quiero, No vete. sirves. Así, Y la sí, niña sí, de sí. tapete, Y ¿qué así, hice mal? así Perdóname. es, imagínate, Wow. en este Sí. 2025, Sí. ¿te das cuenta? Sí. Entonces imagínate, es impensable generaciones anteriores. No, bueno, no, ¿sí? hombre, te mataban. Entonces, bueno, con este mega secreto de que esta mujer anhela tener un extraordinario amante, pues muchas mujeres se lo llevan a la tumba, porque no se sienten con esa confianza de poderlo expresar, de poderlo manifestar, y que el hombre reaccione de una manera positiva, porque eso no va a ser así. Pero lo ven, y ahorita pensando esto, efectivamente esa libertad de plática, esa libertad de expresión sexual, Sí. pues la van y la buscan a otro lado. Pues en algunos casos, en otros así se queda. Y también Sí. el hombre se aguanta de que sea monótono. Bueno, pues lo que pasa es que acuérdate que en una relación de pareja siempre hay quien tiene el poder. Ujú. Sí, el poder de manipular, el poder de dominar. Que tradicionalmente es el hombre. Así es, en nuestra cultura la tradición es que sea el hombre. Aunque muchos hombres dicen, no hombre, eso creemos, pero al final ni es así, son ustedes las que deciden hacer cómo se hacen las cosas y demás. Pero bueno, son cosas que tienden a ser mitos. En la mayoría de los casos no es Estamos hablando así. de una generalidad, porque Sí, así de desde una luego generalidad. hay Habrá sus parejas excepciones. maravillosas, Claro, ¿no? habrá Sí. excepciones. Y luego otro secreto que guardan Ajá. mucho las mujeres es el asunto que tiene que ver con los besos apasionados. A las mujeres, a la mayoría de las mujeres, les gustan los besos apasionados, pero en muchos casos que solo quede en un beso apasionado, que no se pase a un encuentro sexual. O sea, Eso piensan las mujeres. Eso es lo así que es, les gustaría. les gustaría. Ajá. No que necesariamente un beso apasionado No que siempre tenga después la del beso, connotación ya. de un encuentro sexual, sino que sean ok. como los besos del día a día, Y para de el hombre el besarse, beso apasionar. apasionado Así termina es. en un encuentro Así sexual. es, esa es así como la finalidad, como el objetivo, que no debería de ser así, porque es vivir esa experiencia cotidiana de esta caricia tan íntima como ese beso apasionado. Sí, entonces muchas mujeres igual no lo dicen porque igual dicen lo mismo, es que cuando en etapa de novios sí me gustaba como me besaba, pero ahora no. Sí, y ahora ¿qué es lo que no le gusta? Por ejemplo, comentan, bueno, lo que no me gusta es que ahora tiene mucha saliva. Y bueno, ¿y antes no tenía tanta saliva? Pues no, dice, pero ahora sí, saliva mucho y cosas así. Pero no se lo dicen porque se vaya a ofender o porque tiene halitosis, un mal aliento. Dice, igual, es que me da pena, dicen, es que debería él de darse cuenta cómo está su aliento, él debería de darse cuenta cómo está su Y si ella salivación. le dice, se da una ofendida de aquello. Así es, o el hombre se siente, emocionalmente se siente así como que pues ya no me quiere, ya no me desea, Lo ideal sí sería hablarlo. pues sí, pero ese es el grave problema. Sí, claro. Ese Para es el llegar a dar ese ese- paso. Sí, y sobre todo que la otra persona no se sienta ofendida o que no reaccione con una actitud hostil. Ese es el ideal, pero no es fácil. No es fácil porque imagínate, estás compartiendo tu vida con una persona que se parte del entendido, que te ama y que lo amas. Y entonces empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Es que tienes un mal aliento, es que no me gusta que me beses porque salivas mucho. Entonces, O sea, no te dejo de amar porque tengas mal aliento, pero Pues lávate no, los dientes. pues- Vamos a lavarnos los dientes los dos. ¿qué te así parece? es, o sea, No, gracias, ya te quedaste igual. Entonces abre la boca, le metes un Harpic. No, ¿verdad? Bueno, una mentira. Sí, mentita, una sí, claro. mentita, ¿no? Sí, papá. Y fíjate, también otro secreto que las mujeres luego guardan celosamente son los aromas corporales de la pareja. Por ejemplo, dicen, ay, no. Imagínense, llega a casa, se quita los zapatos del trabajo. No. Huele horrible. Horrible. Es que son detalles horrible. que sí deberíamos de cuidar Todo, todos, porque a lo mejor de la ya cabeza van a los huelen pies, pies, los pueden oler aromas, los pies, claro, exacto. todo. Vamos a ir a un corte. Sí, claro que sí. Esperemos que
con los pies limpios, pero regresando, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que nos pueda hacer y que por favor nos pueda servir pues para tener una mejor relación con nuestras parejas, bueno, pues ahí están los teléfonos 442-238-5255 y el WhatsApp 442-676-0392. Una pausa, regresamos, estamos muy en confianza. Estamos de vuelta. Pues que creen que despertó mucho interés el tema, lo cual nos da muchísimo gusto, así es que seguimos recibiendo sus llamadas. Lucy Ramírez, he tenido varias parejas, pero nada memorable. ¿En dónde puedo encontrar un buen amante? Ay, te Pues amo, ahí Lucy. nos avisas, Lucy. Porque ya son varias. No, es que ¿cómo lo encuentras? Pues, ¿cómo lo buscas y en Es que dónde estás lo de acuerdo buscas? que eso no lo dices en la primera cita. No, oye, ¿qué tan Oye, buena qué amante? tan bueno eres en la Ahora, cama, pues ahí te pues encargo, es que, ya valió. pues, ellos han de fíjate. pensar que son maravillosos. Pues O sea, no te va a decir, ay, soy fatal. No, por eso, no se No, pregunta. no. Se No tiene se que vivir. pregunta. Pero, hasta por que lo ejemplo, vives, Lucy. Sí, claro. Claro, Lucy. pero por ejemplo ahora que se estila mucho andar buscando parejas sexuales en las aplicaciones, pues yo creo que ahí sí, como no está la confianza, como decíamos hace un momento en la vida de la pareja, pues ahí sí, pues yo quiero un extraordinario amante que sepa hacer esto y esto y esto y esto y esto, y si no cumples con esto, pues no quiero la entrevista contigo. Ahora, hay culturas ¿No? en donde se estudia esto. Claro. Ahí está el Kama Sutra. Claro. Entiendo que los indios de la India Sí, claro, son Kama muy buenos Sutra, amantes. claro, claro. Culturas árabes son muy buenos Sí. amantes porque se les enseña. En México no les no. enseñan. No, hombre, Todavía. qué pena, ¿cómo crees? Pero además el papá lleva al chamaquito de 15, 16 años a que se estrene con una sexoservidora. Sí, o es lo no? que se estila, sí, claro. Guau, Sí. Entonces, bueno, pues, Pero mira, Lucy, yo te sugiero que busques uno en las redes sociales y que sí pongas ahí el perfil sexual de cómo lo quieres. Pero también es riesgoso. Ah, claro, pues todo lleva riesgos. Bueno, en redes sociales te puedes encontrar a lo Ah, que no, sí, gustes claro. y mandes. Ah, Y si ya claro. te pones de pechito de qué es lo que estás Pero buscando. de todas maneras se ponen. Ay, qué fuerte. Pues sí. Pues esa es la pero verdad. yo creo que Pero a ver, yo ¿cómo le creo que hacemos Lucy, con igual Lucy? que muchas mujeres, quieren una buena pareja que, Claro. o sea, queremos todo, la verdad. Pues Pues- luego nos volvemos exigentes. Luego nos Que sea encantaría buen ser el amante, Frankenstein, pero ¿no? que te trate Que bien. tengan lo romántico de quién sabe quién, pero lo amante de no sé quién, pero los caballeros Ah, de quién había sabe un chiste, quién. ¿no? Un tigre en la cama y un Un no sé tigre. qué, y que entre los 5 hombres no se conozcan. Bueno, Exacto. vamos con más llamadas. Rosy Soria dice, mi esposo y yo tenemos poca actividad sexual. Cuando lo enfrento, se enoja y todo termina muy mal. ¿Qué me aconseja? Ay, ¿cómo dices que se llama? Rosy. Ay, Rosy. Pues es lo que estabas diciendo. Sí, que ya pues se sí, quejan. ya que hablas, ya no se estuvo tan enojan. bien recibido. No, la mayoría de Pero los entonces, a casos ver, no. ¿qué haces? Tú como terapeuta. Mira, yo le diría a Rosy que le plantea a su marido de, a ver, Vamos no a sabemos, hablar. no, pues sí, y además no sabemos en qué momento nos vamos a ir de este mundo. O sea, en qué momento cambiamos de estado, ¿sí? De estar vivas a estar fallecidas o fallecidos, ¿sí? Sí. ¿Por qué no nos hacemos el acuerdo de disfrutar plenamente de nuestra vida sexual? Aprendemos A ver, yo juntos. tengo una Aprendemos duda. A ver, Si la mujer disfruta, porque vemos muchas llamadas donde ellas están diciendo que no lo están pasando muy Así bien es. sexualmente hablando, ¿qué no ellos también estaría muy padre hacer disfrutar a su pareja y disfrutar ellos también? Ah, sí, claro. No es algo de entre es dos. un disfrute mutuo. O sea, es Sí, como claro, mucho egoísmo de definitivamente. nomás yo y tú no. Pero es no, que no. justo también hay hombres que les importa un comino lo que Ah, esté sí, sintiendo la mujer mientras él claro. esté sintiendo bien rico. Claro. Y con los pies olorosos. como Claro, pero la que además, se fue si a es, quejar de pero los además pies. si es un hombre que tiene alguna disfunción sexual. O sea, yo no he conocido una mujer que quiera estar sexualmente con un hombre que tenga alguna disfuncionalidad sexual. Y se aguantan, porque Y es la muchas se cultura. aguantan, pues, se Volvemos, aguantan, claro. pero dicen, ay, ay, qué bueno que ya terminó porque ya mejor Vámonos. voy y me aseo. ¿Sí? Sí, claro. Ok. Ya quedamos con lo de Rosy, Rosy ¿verdad? ya. Sigue Carlos Cárdenas, creo que soy un buen amante, no entiendo por qué mi esposa casi no quiere intimidad. Carlos, te voy a presentar a Lucy. Lucy no es un buen amante, tú eres buen amante, pero la esposa Pero no Carlos le está gusta. casado.
No, de veras. No, Amelia, no, por no, Dios, esa no casa- estés haciendo Lo que triángulos una amorosos quiere, aquí. Otras lo tienen y no lo Así quieren. así es. Ay, Dios. Pues es que Así somos los humanos de no nos da complicados. gusto en ninguno. Pero a ver, ¿cómo se llama Carlos? Carlos. Él considera que es un buen amante, pero Sí. su esposa casi no quiere. Yo te Pues a sugiero... lo mejor él se considera buen amante y pues, no lo es. Pues no sabemos, ¿verdad? Digo, no te O a conozco, ella es Carlos, de las que pero... le O duele la ella. cabeza toda la vida, o ella tiene Sí. alguna Ah, disfunción. claro, entonces yo le sugeriría a Carlos que acordara con su esposa buscar ayuda profesional, porque hay que desarrollar claro. en esta pareja lo que se le conoce como la empatía y el acoplamiento sexual. Ok, Blanca Zúñiga nos dice, no me gusta cómo me besa mi pareja, menos lo sexual. Le digo que nos separemos, pero se aferra a estar conmigo, no sé qué hacer. Complicado porque también en la mayoría de los casos en nuestra cultura es hasta que la muerte nos separe. Es tu cruz. Es tu cruz, Ay, Dios. cárgala, aguántate. ¿Eso hubieras pensado antes de casarte? Pero antes, Pero no, antes de casarte no sabíamos Pues cómo no era. sabíamos. cómo le íbamos O a muchas hacer. veces te dicen, pues no todo es, ¿cómo dicen? No todo es miel Miel sobre sobre hojuelas, hojuelas. esta parte no, en esta No, área esa no vas a parte no, funcionar. pero habría que ver en qué otras áreas sí Ahora, son Alicia, funcionales. ¿cambia la forma de tener relaciones sexuales con los años? Sí, ¿Podríamos tocarlo en la próxima? sí, claro que sí. Cambia la forma y cambia el tiempo y cambia todo. Y las personas cambiamos. Todo. Y el olor de la gente Todo cambia. Ahorita cambia, hablábamos de los personas humores mayores, claro. cambian, las características de Alma Romero es personalidad muy igual. afortunada. Excelente tema, nos dice, muchas gracias. Soy afortunada, siempre disfruto la forma como mi esposo me estimula. Ay, felicidades. Felicidades a Alma y al esposo. Sí, claro. Que dé un cursito, por favor. A todos los Comunicarse esposos. entre pareja, Sí, caray, vamos a qué me com- gusta, qué no me Muchísimas gusta. gracias, Alicia Vega, que te llamen. ¿A qué teléfono? Al 442-544-1370. Muy bien, ahí está. Muchas el gracias, teléfono, Alice. muchísimas gracias. Te llevas tarea para la próxima vez que nos visites. Y aquí está con nosotros Ricardo Rabel y el libro de la semana, la recomendación de hoy. Vamos a ver cuál es. El jardín de las mariposas es el libro que nos recomienda Ricardo Rabel el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Amelia, buenos días a todo el público. Muchas gracias aquí. ¿De qué se trata este libro? Cuéntanos. Mira, es un libro interesante. Dot Hutchinson es una joven, Sí. es su primer libro y ha tenido mucho éxito de ventas. Tiene ahí en la portada, dice que es un libro mejor que El silencio de los inocentes. Hay muchas dudas, hay gente que le gusta mucho, hay gente que no tanto, hay gente que dice que de plano no. Pero bueno, es uno de los libros que más se ha estado vendiendo últimamente. Yo lo leí, me parece interesante, me parece bueno, no al nivel del Silencio de los Inocentes, que sabemos que es un clásico, un thriller de los más buenos. Sin embargo, yo sí le di la oportunidad, me gustó y lo estamos recomendando por eso. ¿De qué trata esta novela? Es totalmente ficción, sin embargo, luego sabemos que la realidad supera la ficción. Sí. Voy a tratar de narrarlo un poco porque es complicado. Empieza el libro con una entrevista que le están haciendo a una joven, los agentes del FBI, y pues ella empieza a narrar lo que le ha sucedido en los últimos años. Todo el libro se desarrolla de esa forma, es la narración que hace esta joven Maya y nos va diciendo qué fue lo que pasó. Pero el asunto del libro es que es un señor que tiene mucho dinero, que tiene una propiedad muy grande donde hace un como invernadero, y tiene ahí su colección de mariposas. Pero las mariposas son jóvenes que ha raptado por la ciudad y las tiene ahí preservadas. O sea, les dice mariposas, pero no son animalitos. No son animales, No son bueno, insectos, no son son insectos, personas. son personas. Sí. Son niñas, porque las rapta más o menos entre 16 y 17 años. Qué horror. Y el chiste que él dice que pues hasta los 21 nada más pueden vivir y después pasan unas calamidades ahí medias trágicas. O sea que lleva su Es tiempo fuerte, este es hombre, fuerte. es un libro fuerte. Sí, es un libro fuerte, interesante, un tema complicado porque aparte de que las raptan,
pues las privan de su libertad, abusan de ellas, y todo eso. Pero bueno, pues es parte el thriller que está ahí, es interesante. ¿Y cómo lo va narrando? Desde que la raptan a ella, luego les cambia el nombre para que con esto olviden todo su pasado pues él dice que están viviendo muy felices ahí. La verdad es que pues sí, lo que él les da comida, sustento, pero no tienen libertad y además son ultrajadas. Entonces es una lectura interesante, ¿sí? No es recomendable para todo público. No, sí, es usted muy sensible. Sí, no, hay partes donde sí son fuertes que te hace ponerte a pensar. Sin embargo, yo creo que sí es un tema que pues como otras cosas que hemos dicho, hay que hablarlas porque sí sucede, no en este tipo, o por lo menos yo no he sabido algo así. Sin embargo, bueno, pues sabemos lo que pasa con muchas desaparecidas en este país y en otros tantos, no nada más aquí en México. Es una lectura difícil, pero entretenida. Y la forma en que está narrado, ahí sí es interesante. La construcción de los personajes está muy bien, el tema está muy bien, pero pues sí tiene ese asunto que dices, no se lo puedo recomendar a cualquier persona. Sin embargo, es un libro que sí puedo recomendar para los que les gustan ese tipo de lectura. De entrada yo creo que es para adultos, ¿no? Sí, desafortunadamente los que más lo están leyendo son jovencitas. Ah, sí. Sí. Son los que más lo piden. No está marcado. Tenemos algunos otros libros que sí están dicen ahí que no son para menores de edad, que no los podemos vender. Sin embargo, no está clasificado aquí. Está clasificado como para adolescentes y mayores. Okay. Pues mira, me quedé pensando en lo de las jovencitas que son las que más lo leen. Yo creo que estamos viviendo horrores con las redes, con raptos, con trata de blancas. Entonces, el hecho de que las jóvenes puedan estar alertas, oye, cuidado, es que a través de, conocí a alguien a través de internet, las redes, la aplicación de no sé qué, el Tinder, y tú no sabes con qué tipo de persona estás tratando. Así Entonces, es. Por ese lado yo digo, bueno, creo que sí hay una ventaja en que nuestras jóvenes y los hombres también estén como muy atentos, muy alertas. Sí, en eso tienes toda la razón. Creo que sí es conveniente que estén alertas a todo esto que puede suceder, definitivamente. Y la parte del libro donde narran cómo es el secuestro, pues sí puede ayudar a que estén alertas a esto. Porque, bueno, la maldad de las personas y las mentes retorcidas ahí están, ¿no? Y ya vimos que, como tú decías, la realidad puede superar a la ficción y, bueno, pues hay muchos psicópatas que hacen cosas terribles. Sí, esta persona que lo denominan el jardinero, porque tiene su jardín y pues no saben su nombre, simplemente el jardinero, y sí tiene una mente muy torcida. Pero a la vez también vas viendo cómo él cree que les está ayudando porque las mantiene bien ahí. A lo mejor que las está salvando de otra cosa, ¿no? Es parte de lo que él dice, que él las rescata de las calles para vivir ahí bien. Sin embargo, pues no hay libertad, las quiere tener. ¿Y sí las rescata de las calles? No tanto. No tanto. Pero eso es lo que él cree. Claro, porque los psicópatas se inventan una historia y se la creen. Sí. Y no saben que están haciendo mal. Eso es terrible, ¿no? Sí, esa es parte de cómo analizar la mente humana, que es bastante complicado. Y bueno, pues es una de las cosas que hay. Hay gente que le gusta mucho leer este tipo de literatura. Es una buena recomendación para esa gente. Y como tú decías, bueno, pues a las jovencitas que pueden estar en ese peligro, creo que podría ser algo interesante. Puede ser una luz que se esté prendiendo. Sí. Ahora en vacaciones, pues es época de libros, ¿no? Sí. Te vas de vacaciones y es maravilloso tener un libro de compañero, con quien te vayas, con la familia, generalmente son vacaciones familiares ahorita,
pero pues en lo que los niños juegan, lo que tú quieras, es un buen compañero. Sí, y bueno, yo les recomendaría que acudan a la librería que tengan más cercana, de preferencia a la Sancho Panza. Claro. Y que vean los temas que les llaman la atención. Eso es bien importante. Aquí presentamos de diferentes tipos, diferentes emociones, diferentes temas, para que vayan escogiendo, pero cada quien tiene que ver lo que le interesa. Es bien difícil luego que llegan y nos dicen, oiga, ¿qué me recomienda para mi hija? Pues es que no conozco a su hija, no sé qué le gusta. Y si le recomiendo algo romántico y a ella le gusta la aventura, pues no lo va a leer. O viceversa, sí. Entonces, es bien importante que el que va a leer el libro vea el tema, que pregunte, que se acerque con los que estamos ahí, para que sea algo que realmente le llama la atención. Y no porque al papá le gustó mucho un libro. Le tiene que gustar al hijo. Tiene que gustarle. Puede ser un libro excelente. Yo estoy en contra de que a niños muy jóvenes les pongan El llano en llamas. Es un libro excelente. Sin embargo, es un libro difícil. Y te lo hacen leer en y te lo hacen, las primeras te lo etapas hacen de tu que vida. lo que hagas Sí. un resumen, Sí. porque no lo leen generalmente. Y no le entendiste nada. Nada, Sí. y entregan su resumen y ya con eso. Y con eso alejaste a ese posible lector. Entonces, Para toda su vida, porque les queda... definitivamente. Como el trauma de leer es horrible, porque el primer libro que leyeron, pues no les gustó, no Así les es, llenó. así es. Entonces, hay que dejarlos que lean por gusto Sí. y no por obligación. Y mucho menos que le digan, estás castigado, vete a tu cuarto a leer. Sí, no, O sea, no, la no. lectura nunca puede ser un castigo. Debe de ser algo que disfrute. Claro. Me gustaría, si fuera posible, para la próxima semana, Ricardo, ¿tú qué opinas? Que nos pudieras traer, no sé, a lo mejor 4 o 5 recomendaciones para principiantes, para estos jóvenes o los papás que dicen, da un libro para mi hija adolescente. ¿Qué sugerirías tú, con la experiencia que tú tienes como presidente de la Asociación de Libreros Establecidos en Querétaro? ¿Qué sugieres como, a ver, si eres una chava entre, no sé, 15, 18 años, te sugiero esto? Si son niños, te sugiero esto otro. Más grandecitas, ¿podrías hacer? Por supuesto, con todo gusto, claro que sí, que lo hacemos. Y otra cosa que quiero decirles, del 29 de julio al 3 de agosto ya viene la Feria de la Asociación de Libreros de Querétaro en la Plaza Constitución. Ahí vamos a estar. ¿El 29 de julio? Al 3 de agosto. Al 3 de agosto. Okay. Ahí vamos a estar, como ya tenemos muchos años haciéndolo. Somos 38 expositores y tenemos toda clase de libros. Entonces, yo les traigo las sugerencias y los invito a que asistan a esta feria para que vean pues todos los que estamos aquí dedicados a los libros en Querétaro. Perfecto. ¿En dónde está la librería? Librería estamos en Venustiano Carranza, número 39, Interior 2, dentro del Corral de Comedias, con esta y otras recomendaciones. ¿Y teléfono para que te puedan llamar? 442-2281-41. Y recuerden, si no tenemos el libro que busca, se lo conseguimos. Muchísimas gracias, Ricardo Rabel, como siempre. Y bueno, aquí hay recomendaciones. Váyanse de vacaciones con un buen compañero, que es un libro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nosotros vamos, oigan, es increíble lo que hacen hoy en día con los dientes. Puede ser que no tengas dientes, que se te cayó uno o varios, un accidente, lo que ustedes me digan. ¿Y cómo pueden montar una dentadura a través de los implantes? La doctora Kenia Álvarez está con nosotros esta mañana. Vamos con ella. Kenia Álvarez, dentista, está con nosotros esta mañana. Me da mucho gusto hablar de dentadura sobre implantes. ¿Cómo estás, Kenia? Bienvenida. Bien feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Aquí de nuevo. Puedes perder los dientes por cualquier motivo, ¿cierto? Por cualquier motivo. Y ya hemos estado hablando de lo que son los implantes, ¿no? Sí. Que es el tratamiento de primera elección por excelencia cuando hay ausencias dentales, ¿no? Cuando hay una o más ausencias dentales. ¿Por qué es el tratamiento por primera elección y por elección cuando tenemos estas ausencias? Es un material biocompatible de titanio, es este tornillito que va anclado al hueso, ya sea maxilar o mandibular. Entonces, el porcentaje de rechazo es mínimo y la tasa de éxito es muy buena. Entonces, nadie sabrá que traes un implante dental porque va anclado al hueso, al cual se le atornilla la coronita de circonia como si fuera tu diente natural. Y actualmente tenemos esta técnica del PRF. ¿Qué quiere decir?
plasma rico en fibrina. Eso es lo que quería que me explicaras, Sí. que decíamos, ¿qué es eso? ¿Qué es ¿De PRF? dónde salió eso y qué Sí, es? ¿Por ¿por qué qué es tan se rico? ¿De dónde salió? Fíjate que el plasma ya es a lo mejor un término común, ya lo hemos venido escuchando, más que nada se utiliza en medicina estética. Ajá. Es muy común en México en medicina estética. Pero el PRF, que es plasma rico en fibrina, es una técnica que viene descrita desde hace mucho tiempo, desde el 2001, que se origina en Francia, ¿ok? En Francia la han utilizado desde hace mucho tiempo. En México tiene poco, relativamente, y no es tan común, ¿ok? A los pacientes cuando les decimos, oye, perdiste un diente, te vamos a colocar un implante dental, pero tenemos esta nueva técnica que nos ayuda con la cicatrización, con la inflamación, o sea, disminuir inflamación, a disminuir dolor, a la regeneración. Entonces los pacientes se quedan como de, ¿qué es eso? ¿De qué me no? estás hablando? Porque no Claro. es algo muy común. ¿Qué es? El plasma rico en fibrina es un concentrado plaquetario que se obtiene de la sangre, es un ¿Del paciente? Del paciente, así es. Es un injerto que nosotros le llamamos, es un injerto autólogo, ¿ok? Beneficios de este injerto de plasma es que el rechazo es nulo, vamos a decir un 99% de éxito, pero es muy, muy difícil que haya un rechazo. ¿Por qué? Porque es O sea, es de lo autólogo. tuyo, claro. Entonces, estamos viendo en el video, ¿cómo lo obtenemos? Al paciente se le sacan unas muestras, aproximadamente son de 2 a 3 tubitos de estos de ensayo de los de laboratorio de 10 mililitros, se meten a una centrífuga a un cierto número de revoluciones por minutos y se obtienen 3 pedacitos en este tubito de Se ensayo. separa la- Exacto. ok. La parte de abajo que normalmente se obtiene son los leucocitos, que son los glóbulos rojos. Después viene este coágulo de fibrina, lo amarillito que se ve en la foto, y arribita viene un suerito. Todo esto es una cantidad impresionante de proteínas, factores de crecimiento, leucocitos, citoquinas, que son prácticamente células enriquecidas de nuestra sangre. Entonces, todo esto, este coagulito de fibrina se separa de los glóbulos. Es lo amarillo que Es vemos lo en amarillo. pantalla. Se ve como grasita. Como si fuera Se ve grasa. como si fuera una Ajá. grasita, pero es un coágulo, es como si fuera una gelatina. Sí. Ajá. Entonces, esta gelatina es muy moldeable, ¿ok? Todo esto es la fibrina. Entonces, el plasma está cargado de puras proteínas que nosotros tenemos en la sangre, Ok. ¿ok? Entonces, haz de cuenta que la centrífuga lo que hace es separarnos este coagulito, y este coagulito es el que va en la zona donde perdimos el diente, ¿ok? ¿Lo aplicas antes del tornillito o después? Normalmente ¿Cómo? es después. Ok. Ok, si tenemos una pérdida dental, está el hoyito que se llama alveolo en nuestra boca. Se coloca el implante, que es este tornillito de titanio que va anclado al hueso. Ajá. Perdón, ¿todos son iguales los tornillitos? No, hay De- diferentes medidas, hay diferentes Depende tamaños. del Depende paciente. del diente. Ay, del diente. Del diente. claro. ¿Por qué? Porque es muy diferente un diente anterior, por ejemplo un central, que una muelita, que en dimensión, en tamaño. Ok. Entonces, vamos a suponer que perdimos una muelita, que el hoyito, el alveolo Es es más grande. más grande. Entonces, está este hoyito, está la encía, está el hueso, se coloca el tornillito de titanio, material 100% biocompatible. Generalmente hay pérdida ósea. Recordemos también que hemos venido hablando que cuando perdemos un diente y no lo rehabilitamos inmediatamente, el hueso se va reabsorbiendo, vamos perdiendo densidad ósea. Entonces, colocamos el implante, tendemos a colocar un injerto óseo, que es un huesito que viene en polvito, y ese suerito que queda en el tubito de ensayo después de cortar la fibrina, con ese suerito se hidrata el hueso. ¿Se rellena el hoyito? Se rellena el Ok. hoyito, o sea, lo que queda del hoyito, de la Ya. pérdida ósea que tuvo el paciente con este injerto, y después se coloca esta fibrina, este coagulito. Entonces, se sutura, y esto nos ayuda a la cicatrización, ¿ok? Nos O sea, el ayuda, coagulito queda adentro queda dentro junto al de la hueso encía y junto al y junto al implante. implante. Y suturas, o sea, Se sutura. coses. que es la- ok. Exactamente. Haz de cuenta que la encía, los cabos de la encía hacen esto. ¿Ok? Hacemos Se esto. abrazan. Ok. Exacto, para cubrir de manera que el injerto de hueso y la fibrina, la membrana, quedan aquí abajo cubiertas por la encía. ¿Se reabsorbe? Se reabsorbe. Ya. Y el pivote aquel queda afuera.
el tornillito. El tornillito para poder poner el... No, el tornillito queda adentro Adentro del hueso. adentro del hueso. Pero se hay- deja un proceso de cicatrización de 3 meses aproximadamente, en el que ya que todo esto se reabsorbió, el injerto hueso se óseo integró al huesito mandibular o maxilar del paciente, se abre, se hace una pequeña incisión y ya descubrimos el tornillito para poder atornillar la coronita entonces final. queda Pero la adentro. base quedó ya firme, digamos. Pero la base ya quedó firme, óseo integrada, nos ok. ayudó con la regeneración, con la inflamación, con el dolor. Es una técnica en México realmente no Nueva, es, ajá, o sea, no relativamente es nueva. tan común, no es tan utilizada, pero es maravillosa. Vamos a hacer una pausa, Kenia, y después nos platicas cuál es el siguiente proceso ya al final para que ver cómo Claro. queda la Ya no monita estés chimuelo. Ya que no estés chimuelo. Está usted aquí en confianza, no nos tardamos nada, regresamos. Estamos de vuelta. Estamos hablando de dentaduras sobre implantes con la doctora Kenia Álvarez, odontóloga, y ya tenemos algunas preguntas. Pablo Herrera te pregunta, Kenia, que si esta cirugía es para siempre, estamos hablando del tornillito aquel y el plasma, etcétera, o tendrán que pasar algunos años y volver para darle mantenimiento. Ok, el tratamiento es un tratamiento definitivo. ¿Ok? ¿Qué es definitivo? Nos puede durar un implante dental en boca 15 años, 20 años. Hay estudios de implantes dentales de hasta 30 años. ¿Ok? Es un tratamiento definitivo. No es de que se quita y se ponga o hay un mantenimiento, no. ¿Cuál es el mantenimiento, si lo queremos llamar así? Cada 6 meses la limpieza dental, revisiones y toma de radiografías para revisar que todo esté en perfectas condiciones. ¿Ok? ¿Qué pueda pasar con un implante dental? Con el tiempo, así como las personas van envejeciendo y se notan en la piel, el hueso también sufre cambios. Entonces, ¿qué pueda pasar al tiempo? Que haya una pérdida ósea. ¿Okay? Y el implante tiene estas cuerdas, el implante tiene unas cuerditas, entonces a los años se ha visto que hay pérdida ósea y se expone alguna cuerdita, ¿okay? Pero eso no quiere decir que ya no funcione el implante. Va a seguir funcionando. Sí, solo es como una remodelación normal del organismo, como un envejecimiento, por así decirlo, ¿okay? ¿Qué tenemos que hacer para evitar que pase esto? Limpieza cada 6 meses y toma de radiografía para tener el control del implante de cada paciente. Y mucha higiene. Sí, claro. Ok, por acá otra llamada. Marcela Gutiérrez nos dice, mi mamá es diabética, ¿será candidata a esta cirugía? Sí, siempre y cuando esté bien controlada. La diabetes, claro. ¿Ok? Uno de los inconvenientes al momento de la colocación de los implantes son las enfermedades sistémicas. ¿Okay? La principal es diabetes, pero un paciente no controlado, un paciente que está controlado dentro de sus rangos normales con su medicamento es totalmente candidato. Ok. ¿Ok? ¿Se considera una cirugía esto del implante? Sí. Porque te abren. Sí. Sí, es un proceso quirúrgico. De hecho, la fase quirúrgica en implantología se divide en 2, fase quirúrgica y fase protésica. ¿Okay? La fase quirúrgica, que es todo este procedimiento del injerto de hueso, el injerto de membrana, la colocación del implante, es realizada en mi consultorio por un maxilofacial. ¿Okay? El doctor se encarga de la fase quirúrgica y yo, que soy protesista, yo me encargo de la fase protésica, que es finalizar el implante. ¿Okay? Todo lo quirúrgico, que es muy importante, es este proceso que ya explicamos hace ratito. Y a los 3 meses viene la carga final del implante. ¿Okay? Que es donde entras tú. Que es donde entro yo. ¿Okay? Durante este proceso de 3 meses hay pacientes, también surge mucho la duda de, pero me voy a quedar Chimuelo sin durante esos 3 meses. esos 3 meses, no. ¿Okay? Se coloca provisional, más que nada en la parte estética. Tenemos diferentes técnicas para colocar provisional, pero sin carga. ¿Okay? Sin cargarle al implante
este peso de un dientito O sea, te y la ponen un fuerza. diente de mentiritas para que se vea bonito, pero no Exacto. va a ser la función Su función de la es muela o de- estética, que no se vea. funcional. Ok. O sea, no ¿ok? podemos masticar con ese. No le podemos meter carga a Ya. ese dientito Ok, ok. antes de los 3 meses. Ya. Hay casos específicos en donde sí se puede, pero normalmente es en pacientes más jóvenes que tienen densidad ósea, que al momento de colocar el implante nos da un torque alto. Podemos hablar de una técnica que se llama carga inmediata. Ok. ¿Ok? Se coloca el diente, se hace una carga inmediata el día de la cirugía, pero con una baja carga masticatoria. Es decir, lo dejamos más chaparrito de los dientes vecinos para que la carga masticatoria esté en los dientes de al lado y no tanto en la del llegue a eso. implante. Ok. ¿Me explico? Y si usted tiene dudas, quiere saber si es candidato o no es candidato, pues puede pedir una cita contigo. ¿En dónde Claro te que sí. encontramos? Estamos en Hospital H+ de Querétaro, Torre Médica 3, consultorio 1304. ¿Y tu teléfono? Y las citas al Kenia. 442-282-3074. Perfecto. Kenia, muchísimas gracias. No, gracias Mil a gracias, ustedes por la Kenia. invitación. mucho. Oigan, vamos a hablar de un tema desconocido para mí, yo supongo que para algunos de nosotros, que tiene que ver con movilidad inteligente, y estamos hablando de los vehículos, de los coches. Vamos a ver de qué se trata. Nos acompañan del Instituto Politécnico Nacional. Vamos con esta entrevista. Vamos a un corte y regresamos. Ilse Cervantes Camacho está con nosotros esta mañana, es profesora investigadora de CICATA. ¿Qué es CICATA? Ahí les va. Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo estás? Bienvenida, Ilse. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Movilidad inteligente, platícanos, ¿a qué se refiere esto? Mira, fíjate que son como muchos aspectos, ¿no? El primer aspecto es, por ejemplo, la autonomía vehicular, es decir, quitarnos digamos, el 90% de los accidentes ocurren por causas humanas. Entonces, si quitamos la causa humana, podemos viajar más seguro. Y la movilidad inteligente tiene eso, ¿no? Ahora, es todo un proceso, porque obviamente hemos visto videos en YouTube en donde pasa lo contrario, ¿no? Ya Que no hay un chofer y el coche va y viene solito. Sí, pero tiene muchas ventajas, ¿no? Tiene la ventaja de que esta autonomía te permite transportarte más eficientemente, te permite quitar el factor humano. Por ejemplo, nosotros hemos hecho pruebas aquí en Querétaro, tanto, fíjate que yo lidero el Laboratorio Nacional CONACYT en electromovilidad inteligente. Y dentro de ese laboratorio tenemos una pista de pruebas aquí en Querétaro y también hacemos pruebas aquí en el arroyo vehicular aquí en Querétaro. Entonces, de CICATA nos vamos hasta Juriquilla y de regreso. Y entonces lo que vemos es que, por ejemplo, cuando la gente está como muy relajada en la pista, que no hay otros coches, no hay interacción, nosotros le ponemos un electroencefalógrafo y el cardiógrafo a la gente y vemos y monitoreamos el vehículo. Entonces, sabes que lo que nosotros hemos visto es que está demasiado disipada, demasiado desconcentrada. Entonces, cuando no hay mucho que poner atención, la gente tiende a tener un manejo muchísimo más errático. ¿Qué pasa cuando hay un tráfico moderado? Es genial cómo se ve porque la concentración casi de todos los sujetos y hay muy poca dispersión en los datos. Están muy bien, la carga cognitiva está bastante manejable, la gente se comporta muy bien. Empieza el tráfico y entonces ahí sí vemos... Ahí es donde sale el lobo feroz del Exacto, cerebro. así es. Lo que Sí. vemos es una carga cognitiva tremenda, empieza a haber desbalanceo entre los hemisferios, hay casi, digamos así, muchas emociones, etcétera, y entonces todo eso son cosas que producen accidentes. Entonces, ¿cómo lo queremos solucionar? Lo podemos solucionar de dos maneras. La primera es justamente conociendo el fenómeno para poder nosotros dar asistencia a la conducción, ¿no? Si ya vemos que la persona viene mal, oye, ponemos un asistente virtual tipo Alexa o tipo ChatGPT y entonces empezamos a hablar con él, a ver qué pasa, te pongo música, ¿no? Etcétera. Esa es una primera parte, pero la otra parte es la asistencia, por ejemplo, al frenado, a mantener la distancia justamente. Me encanta un coche que tiene un familiar ahí en Ciudad
Ciudad de México, ahora que fui a lo del velorio del abuelo y demás, me lo presta para trasladarme y yo así de no me deja dar la vuelta al otro carril y era simplemente porque había que ponerle la direccional. Si no le pones la direccional, no te da el volante a dar la vuelta porque está pensando el coche que te estás saliendo del carril. Y me encantó y me llamó la atención porque dije, no, bueno, o sea, yo con mis 3 pesos de coche que tengo, no tenía yo esta tecnología y ahora esta tecnología está metidísima y avanzadísima. La idea es esa, la idea es hacer asistencia, pero cada vez más inteligente. Sí. Que tú es más, que identifique cuándo vas a dar la vuelta y ya no le tengas que hacer todo un protocolo para dar la vuelta, ¿no? Esa es una parte. Y la otra parte es modificar el tráfico, justamente porque vemos el efecto nocivo del tráfico. La idea es modificar. Pero ¿cómo modificas el tráfico? Si cada vez somos más. Sí, eso es definitivamente. ¿Cómo le hacemos? La cuestión es que, ¿sabes qué? Hemos crecido de manera muy desordenada. Sí, esa es la palabra correcta, desordenada. Y entonces, por ejemplo, nosotros estamos ya trabajando con el municipio de Corregidora, de Querétaro. Lo que queremos poner es un laboratorio vivo de tráfico. Cámaras en puntos estratégicos del arroyo vehicular y entonces lo que hacemos es entrenar utilizando redes neuronales e inteligencia artificial para nosotros poder predecir el flujo. Y una vez de que hacemos eso, entonces ya podemos gestionar el tráfico de manera inteligente, adaptándonos al tiempo, a la hora y que sea un poquito más fluido. Y esa es una cuestión que yo la veo muy bien porque, digamos, normalmente los municipios chiquitos no tienen, digamos, ese presupuesto como para automatizar todo, ¿no? Entonces aquí la idea es que pues todos ganemos. Primero, que nosotros entendamos bien el tráfico porque no lo estamos entendiendo. Una razón por la que no lo estamos controlando es porque no lo estamos entendiendo. Y segundo, lo que queremos además es que una vez entendido podemos tomar decisiones informadas con datos. Por ejemplo, necesitamos abrir una calle aquí, pero ya sabemos el impacto porque tendríamos el modelo, podríamos simularlo y podríamos ver qué efecto va a tener esa calle en ese lugar para bajar el tráfico o qué mejoras pudiéramos hacer al arroyo vehicular justamente para que no para mejorar el tráfico. Ahora, esto en temas de los investigadores, de cada municipio, lo que quieras, se platica, se investiga, se estudia, se hace. ¿Qué pasa con nosotros que desconocemos y que al final del día somos los que transitamos esas avenidas? ¿Habrá algún tipo de capacitación o algo que a nosotros nos pueda favorecer y realmente hacer equipo con ustedes? Pues fíjate que una de las grandes, digamos, lagunas que tenemos en nuestra formación es justamente la formación para manejar de civilidad, de cómo comportarnos. O sea, que dices, ¿cómo le dieron la licencia a este fulanito que viene zigzagueando? O sea, por no ejemplo, sabe o es un agresivo al volante. Exactamente. No se sabe, a veces no se conoce ni siquiera cómo comportarse en una glorieta. Por ejemplo, ustedes sabían que en la glorieta quien tiene preferencias quien ya circula en la está en la glorieta. ¿Y cuántas gentes no se pasan Pero así eso, sin frenar, no? Bueno, yo no sé si aquí se haga examen de manejo o no. Debería. Pero debería. Yo, el primer examen que manejo que hice hace cuando tenía 15 años, me preguntaron todo eso y me hicieron estudiar el reglamento de tránsito. Digo, ya no me lo sé, pero sí. No, ya han cambiado algunas cosas, pero sí, claro. Pero me parece que mucha gente desconocemos, porque además han cambiado las vialidades. No habían segundos pisos, no sabías que si vas a dar vuelta y no te tienes que pegar del lado izquierdo porque ese es el único carril para dar vuelta. Así es. Entonces tendríamos que tener más civilidad. Más civilidad, pero yo creo que ya estamos, o sea, también nosotros queremos aplicar la ley como si estuviéramos en el siglo XVIII, ¿no? Que alguien esté ahí cuando ya tenemos la tecnología del siglo XXI. Y entonces ya a lo que hay que hacer es como modificar un poco la ley para que todas estas cosas automáticas puedan dar lugar a un ambiente muchísimo más saludable, porque mientras no haya consecuencias, pues generalmente las personas no van a cambiar, ¿no? Entonces, desafortunadamente, sí, claro. Ahora, ustedes en el Instituto Politécnico Nacional, con este tema de la movilidad, entiendo que están haciendo varias investigaciones y en 3 áreas principalmente. Sí, mira, yo tengo también el honor de coordinar la red de expertos en innovación automotriz y tenemos 3 líneas de investigación, que es electrificación de transporte, todo lo que tiene que ver con el tren de potencia eléctrico o híbrido, es decir, las baterías, los supercapacitores, los motores eléctricos que van ahí, es el diseño del tren de potencia. Que es el futuro,
Sí, coches sí. eléctricos. O incluso los de hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Tenemos un área ahí que se especializa en hidrógeno. Hay otra que es movilidad inteligente, en las cuales ya más o menos les hablé. Y la otra es diseño vehicular. ¿Por qué diseño vehicular? Pues porque conforme va moviéndose la tecnología, ya tenemos, por ejemplo, autonomía y, por ejemplo, ustedes seguro que han visto esos videos en donde se ven esos vehículos que se impactan, estrellan, sale. Son digamos, normas bien precisas las que tienen que cubrir, pero siempre en la dirección en donde va el vehículo. Pero cuando tú ya tienes movilidad inteligente, ya puedes ir de lado, ya no vas viendo al frente, ya vas teniendo otras poses y ya el daño que puedes sufrir con un choque ya es diferente. Entonces necesitamos rediseñar los vehículos justamente para estas nuevas movilidades y también, porque seguramente lo han visto también en videos en las redes sociales, como hay vehículos que de repente pasan un tope eléctricos y de repente fuego. Tenemos que rediseñarlos porque nosotros ya estamos utilizando baterías de litio y las baterías de litio son altamente explosivas. Si tú las rasgas, si tú las calientas, etcétera, hay posibilidad de explosión. Para esto tendrían que trabajar con los fabricantes de automóviles. Sí. ¿O cómo van a llegar a ellos? Porque se oye muy padre, pero ahora dime cómo vamos a hacer modificar que un vehículo se modifique. Es todo un proceso. Sí. Empezamos con lo que es ciencia básica, es decir, empezamos a ver algunos principios que pudiéramos aplicar, luego los empezamos a implementar en casos muy específicos y luego ya que tenemos la tecnología ya madura, ya la transferimos hacia las empresas, ¿no? Esa es la cuestión. En todas las áreas de investigación se trata de hacer ese caminito, ¿no? Primero se conoce bien los principios, luego se ven diferentes condiciones de operación, etcétera, se termina de comprender la tecnología y se perfecciona y entonces ya cuando está madura ya se transfiere. Ahorita en el Instituto Politécnico Nacional, con todas estas investigaciones, ¿requieren de algún, no sé, voluntariado o alguien que pudiera estar con ustedes sumándose en la investigación, aportando como parte de? Pues nosotros dependemos esencialmente de nuestros estudiantes, desde de posgrado principalmente, pero también de licenciatura de servicio social. Entonces, esto es una vocación como cualquiera, ¿no? Sí, claro. Si les gusta la investigación, les esperamos ahí en el Instituto Politécnico Nacional. Hay la posibilidad de que hagan su servicio social, su tesis de maestría y doctorado en todos estos temas y que hagan justamente este proceso del cual se les estaba hablando, esa ciencia básica, ciencia aplicada hasta maduración tecnológica. Dentro de la investigación tú mencionabas que se ponen estos encefalogramas y quién sabe qué tanta cosa. Digo, yo me imaginaba que lo hacían como con robotcitos para ciertas cuestiones que luego las aseguradoras llegan a realizar para el tema de impactos en vehículos. Pero esto de que realmente humanos están formando parte de la investigación, ¿también pudiera haber quienes quisieran sumarse a hacer estos conejillos de India? De hecho, sí. De hecho, nosotros una de las cosas que hacemos es justamente estudiar cómo responden estas personas, diferentes personas de diferentes edades y diferentes sexos en condiciones diferentes, ¿no? Al manejar. Sí, estamos haciendo investigación, necesitamos gente que sepa manejar, ¿no? Que al menos tenga un año de experiencia, que tenga licencia, y que además, pues, obviamente necesitamos firmar un consentimiento informado y todo eso como parte de la investigación, pero son bienvenidos. La verdad es que nos hemos encontrado algo muy raro, que es justamente las mujeres jóvenes ya no están manejando. Tenemos ahí ¿Cómo crees? Sí, ya no están manejando. Las que manejamos somos las más grandecitas. ¡Qué barbaridad! ¿Le tienen miedo o por qué dejaron de manejar? Fíjate que ya varias. En mis pláticas ya hago una encuesta final para saber por qué. Porque, ¿y qué te dicen? A veces que no tienen acceso al vehículo, a veces que simplemente es por comodidad. Sí, practicidad, ya tomas el Uber, el taxi o lo que quieras, o te vas en transporte público, pero ya no agarras el volante. Sí. Ilse, estaría padrísimo como un curso para Juan Pueblo, para decir, a ver, ¿cuáles son las horas donde hay más accidentes, por ejemplo, en estas
3 áreas que les ponías lo de los encefalogramas, que al principio vas divagando, cuando empieza a haber más tráfico, bueno, te estresas más y ya cuando está el tráfico a todo lo que da, sale la bestia que todos llevamos dentro y ya no veo ni talla ni color, decía. Ajá, con Entonces permiso. vas echando la lámina. Vas y saludando a la mamá de haciendo todo el mundo. a la Es la mamá. realidad. Sí. Terminas azotando Con puertas todos y los dedos, hasta pitazos. los del pie te enseñan los dedos. Sí. ¡Qué cosa! ¿Se sabe a qué hora hay más accidentes? ¿En qué momento del estrés hay más? O a lo mejor cuando vas también como loquito solito por todas las calles también chocas. Hay estadísticas nacionales y nosotros tenemos también en este laboratorio nacional y que colaboramos con el Instituto Mexicano del Transporte, estamos monitoreando la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro. Ok. Y nosotros vemos que los accidentes se pasan más en martes. Sí. No sé por qué. Sí, Ok. ya ¿Te dicen que el pasa más en martes? Es como el día lento. Sí, Wow. sí. Entonces, pasan más con motocicletas, ¿no? Ok. Obviamente Ese eso. es otro tema. por Ese es favor. otro tema. Seguro que Sí. les impactó, ¿verdad? No, Sí. no tenían ni idea. No, qué fuerte. Bueno. Las motos te pasan casi que hasta por arriba. Sí, por arriba. Y justamente, digamos, hay menos, digamos, en las noches, pero mucho más a la hora de sacar los chiquillos de la escuela, por ejemplo. O en A las mediodía. mañanas, sí. Ilse, horas muchísimas gracias. Queda abierta la invitación para ver si nos das una platicadita de qué podemos hacer cada uno de nosotros. Ustedes están haciendo su chamba, las autoridades hacen su chamba, pero nosotros qué asesórennos. podemos hacer porque después de un accidente cambian las cosas. ¿Eh? Sí. Ya nada es igual, decían por ahí. ¿En dónde podemos ponernos en contacto contigo? ¿Alguna página? Sí, tenemos una página de internet que es cicataquerétaro.ipn.mx. A ver si no les Cicata estoy... con C, obviamente las C-I-C-A-T-A. dos. Cicata. CICATA. Sí. A ver si me... Cicata, guión bajo, Instituto Politécnico Nacional. Sí, si ponen en A el ver si buscador aquí lo Cicata tengo. Querétaro. Cicata Querétaro, con Sí, eso. exactamente. Ahí lo encuentran. Ahí Ok. pueden ver mucho de lo que nosotros estamos haciendo. Y también en la página, y pueden igual buscar Red de Expertos en Innovación Automotriz. Y ahí van a ver un montón de cosas. Tenemos un canal de YouTube, uno de Facebook, otro de TikTok. Ay, perfecto. Ilse Cervantes Camacho, Mil gracias, muchísimas Ilse. gracias. Te agradecemos. A ustedes, que estén muy bien. mucho. Oigan, ¿han escuchado esto que el niño ya hablaba perfectamente y de repente dijo, no más? Como si no hubiera aprendido a hablar nunca, me callo. Se llama mutismo selectivo o no le hablo a fulano de tal. Mutismo selectivo es el tema con el que continuamos. Mutismo selectivo, me da muchísimo gusto poder platicar con Araceli Cañas, especialista ¿Qué tal? Hola. en neuropsicología. Gracias. Hola. Gracias Bienvenida, a Araceli por nuevamente. estar aquí. ¿Qué pasa Gracias. con estos niños que ya hablaban y de repente dicen ahora ya no te hablo? Claro, bueno, el mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad severo. En este trastorno, la amígdala, que es una área del cerebro, está hiperactiva. La amígdala se encarga del miedo, y de estar receptivos, ¿no? Sí, de estar alerta. alertas. Entonces, en el mutismo selectivo, la amígdala está hiperactiva. Esto sucede porque hay un trastorno de ansiedad severo en el niño. ¿Qué pasa aquí? Tenemos varios criterios diagnósticos muy específicos para poder justamente diagnosticar, y es esta cuestión de tenemos que hacer toda una evaluación, saber que el niño no haya pasado por un estrés postraumático, que el niño no esté viviendo algún tipo de violencia verbal, física y también sexual. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Pues es un trastorno. Algo muy importante que me gustaría aquí enfatizar es que no es voluntario, se bloquea por completo el niño y no puede emitir una No sola es que palabra. quiera. Claro, Exacto. No es lo que Dejar de ahorita hablar. decíamos, contigo no quiero hablar, pues no es de que no quiera. Más bien, a lo Algo. mejor tú me estás generando alguna situación estresante que me motiva el ya no hablarte, pero no porque lo esté eligiendo. Sí, no es por elección. Sí. Es el trastorno en sí y se bloquea por completo. ¿A qué edad puede presentarse esto? Generalmente se diagnostica entre 3 y 6 años, que es cuando comienzan los niños a hablar, a socializar más, pero se podría diagnosticar hasta la adolescencia. Y eso es algo muy importante, necesitamos diagnosticar a edad temprana. Es difícil este diagnóstico porque cuando tú le dices a un padre,
tu hijo tiene un trastorno, automáticamente se alarman y piensan que es fatal, ¿no? Pero cuando nosotros aceptamos que hay un trastorno y que podemos intervenir desde la terapia conductual, podemos evitar una fobia social en la adolescencia, adquiriendo también algún tipo de depresión en la adolescencia. Entonces, diagnosticarlo a tiempo es la clave para que el niño pueda desarrollarse mejor en todos los ámbitos de la vida. Parte de los síntomas, en este caso, evidentemente, pues es el no hablar, ¿no? Pero ¿vendría de la mano con alguna otra situación? El hacerse del baño cuando ya tenía el tema de esfínteres regulados, algo que pudiera llamar la atención a los padres. Claro, hay muchos factores, tendríamos que hacer una evaluación justamente de cada paciente, es muy especial, pero viene con muchas situaciones, sobre todo con algún tipo de estrés y algún tipo de violencia. Y qué bueno que mencionamos esto porque me gustaría comentar. Tengo pacientes que me preguntan, ¿tiene que ver con el autismo? No tiene que ver, puede coexistir con autismo, pero son dos diagnósticos completamente diferentes. Vamos a hacer una pausa y regresando nos puedes dar la diferencia, la explicación de la diferencia entre el autismo y este trastorno. Claro que sí. No nos tardamos nada, está usted aquí en Confianza, regresamos. Estamos de vuelta. Araceli Cañas, especialista en neuropsicología. Estamos hablando de mutismo selectivo, que es cuando los niños dicen ya no voy a hablar, y ya vimos que hay pues aparejadas varias características conjuntas. Sin embargo, nos quedamos en el tema del autismo, la diferencia que pudiera ser entre el niño autista y el mutismo selectivo. Okay. ¿Cuál es? Es completamente un diagnóstico independiente. Y es diferente. Sí, completamente diferente. Hay criterios diagnósticos muy específicos para mutismo selectivo y criterios muy específicos para autismo. Puede coexistir el mutismo selectivo en autismo, pero es raro. O sea, ni siquiera es como que van muy de la mano, no. Es raro, sí puede coexistir, pero es un diagnóstico completamente independiente. Y esto es bueno tocarlo, el tema, porque sí tengo pacientes que me dicen, es que me han dicho que por el autismo mi hijo no habla. Bueno, esa es otra cuestión, es completamente diferente. Ok, ¿cuáles serían esos foquitos rojos o naranjas que tendríamos que considerar como padres en los pequeñitos? ¿Qué es lo que vemos primero en ellos para poder acudir a este diagnóstico? Ok, lo primero es que el niño habla normalmente en casa, se divierte, ríe, bromea en casa, ¿sí? En su ambiente. Y va a cierto lugar, quizá algo le da miedo y deja de hablar. Quizá en la escuela no habla con los compañeros, se aísla, entonces ahí hay un foco rojo. Esa es una muestra muy certera de mutismo selectivo. Habla en un ambiente donde se siente seguro, claro. Exacto, confianza, pero en un ambiente diferente donde no está su persona segura, el niño se bloquea por completo y no puede hablar. No es que no quiere, es que no puede. Entonces ahí pues hay que tener psicoeducación de cómo el docente o en el ámbito donde el niño presenta el mutismo selectivo, qué es lo que tenemos que hacer para que el niño pueda tener confianza, seguridad y entonces pueda comenzar a hablar. ¿Se requiere terapia, Araceli? Sí, es una terapia conductual, es muy específica también, que incluye psicoeducación para todo su entorno, pero es terapia conductual de reforzamiento positivo. En este caso mencionabas que a lo mejor puede ser fuera de casa, pero desafortunadamente también sabemos que mucha de la violencia se vive en casa. Exacto. Y puede llegar entonces a presentarse este mutismo en el lugar en el que debería de ser el lugar seguro. Claro, efectivamente hay muchos niños que en la escuela se desenvuelven. Justo la vez pasada platicábamos de este departamento que se encarga de visualizar que justo los niños no vivan algún tipo de violencia en casa y puedan tener un buen ciclo escolar, ¿no? Pero sí pasa muchísimo también. ¿Con una buena terapia se soluciona este trastorno? Sí, es un trastorno que comenzando terapia vemos un resultado, en 3 meses más o menos comenzamos a ver un resultado muy significativo. Va muy paulatino,
pero es muy eficaz porque el niño comienza a darse cuenta que no hay peligro, ¿no? Que no hay peligro, que está en seguridad, pero obviamente, como comentábamos, descartando cualquier tipo de violencia que el niño esté viviendo, situación de estrés, fobias también, porque hay veces que los niños tienen fobias, por ejemplo, a las arañas, y vi en mi salón una araña en una esquinita, entonces de ahí se puede derivar Pero un por mutismo. algo surgió esa fobia. Sí, no tiene como una razón de Inicio, ser, ok. pero sí hay que me dan asco las arañas o me dan asco las cucarachas, y entonces sé que en este salón había una cucaracha y en automático no quiero estar en ese lugar, o solo estoy pensando si va a pasar, etcétera. O sea, hay muchos factores y es muy personalizado porque hay que tener una entrevista muy detallada con el paciente y su círculo familiar para poder saber por dónde podemos intervenir. ¿Tiene algo que ver los niños tímidos, esos niños que La en casa personalidad. platican, pero que salen de su casa, van a visitar a lo mejor a los tíos y no abren la boca y como un poco de pánico, sin que haya ninguna violencia, ninguna amenaza? ¿Puede suceder? Sí sucede, de hecho viene de la mano con la timidez en los niños, solamente que es como un nivel más bajo, porque los niños, al ser tímidos, empiezan a ver que están platicando, quizás en una broma, y ellos se ríen, y de ahí comienza Sería como el primer paso. Ajá, la confianza y todo eso. Personas que estén interesadas en una consulta o en saber más de esto, ¿en dónde te contactan? Mis redes sociales es Facebook, psicóloga Ari Cañas, y en consultorio estamos en Madero, antes de llegar a Tecnológico, en Querétaro Centro. Y mi número celular es 44 26 35 67 16. 44 26 35 67 16. Sí. Ari, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te agradecemos como siempre. mucho. Uriel Muchas Hernández, gracias. que es consultor, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con la salud física, con fitness, nos viene a platicar pues de esta rehabilitación para personas que han padecido algún problema cardíaco. Vamos con él. Ya estamos de este lado del estudio con Uriel Hernández, que me encanta porque, bueno, sabemos que independientemente de que nos ayuda y nos coachea en temas físicos, pues él es atleta de alto rendimiento y pues insistimos con la felicitación en esta ocasión como ganador de la prueba de 100 metros planos categoría máster. Cuéntanos, antes de entrar de lleno al tema que vamos a platicar el día de hoy, de inicio felicitarte, Gracias. Uriel, porque sabemos que no es nada fácil el mantener esta situación física y la condición en la cual los atletas de alto rendimiento requieren estar para de inicio competir, pero ahora nada más tener este primer lugar. Bienvenido. Pues sí, gracias por la felicitación. Y bueno, se me dio, hace 8 días fui a Houston porque me lastimé en el Mundial. Ajá. No sé si te lo platiqué o no, pero yo tenía la espinita de regresar. Sí, por sí, esa, nos lo platicaste ese la vez pasada. temple que tengo y resulta que voy. Eres terco. Sí, muy terco. Y regresé y pues, se dieron las condiciones para ganar y pues me sentí muy satisfecho Guau. por el contexto de lo que se da, ¿no? Exactamente. Pues Pues de ya. verdad, felicidades, Gracias. Uriel. Te Gracias, lo decimos gracias. de todo corazón. Has estado acompañándonos justo en estos temas para irnos coacheando, tema físico, tema mental, tema emocional. Y en esta ocasión hablar de esta rehabilitación cardiovascular, cardíaca. ¿Para quiénes se tendría que hacer este tipo de rehabilitación? Fíjate que ese tema es muy interesante porque el tema de las cardiopatías y el ejercicio muchas veces se piensa que está peleado. Como que tengo o ya tuve algún infarto, alguna angina de pecho, alguna operación como un catéter o algo así. Y se tiene la creencia o la muy falsa creencia que el ejercicio no debe de estar como indicado para rehabilitarlo. Entonces, en ese tipo de eventos sí hay que tener mucho cuidado, Sí, ahí claro. pero muchísimo cuidado con el paciente. Pero hay un proceso, ese proceso lleva 4 fases. Una es cuando hay un evento, ¿no? Que estás en el hospital. Ya que está diagnosticado y resuelto el evento, pasa una fase 2 que todavía sigues en el hospital, pero estás bajo un cuidado. Luego en la fase 3 es donde ya se empieza a, digamos, a dar de alta al paciente, pero todavía está bajo un control.
El tema aquí es en la fase 4, cuando estás dado de alta del evento, comillas, claro. del evento cardíaco, pero ahí se corta todo lo que es el ejercicio. Entonces, en ese tipo de cosas hay temas donde si vemos el corazón, pues es un músculo. Sí. Y hay cardiopatías, hay muchas cardiopatías, obviamente se tiene que diagnosticar qué tipo de cardiopatía es, pero de ahí hay se tiene que ser muy específico para ver qué tipo de rehabilitación física se va a llevar con el paciente para que pueda tener una recuperación y en algún momento, depende de la gravedad, se pueda pues tener una vida, digamos, normal en el contexto del esfuerzo. ¿Tiene que ver la edad del paciente también o no necesariamente? No necesariamente. Ok. Hay una cuestión aquí, los pacientes cardíacos, los que nos escuchan, tienen que tener mucho cuidado si están, porque muchas veces sucede que se van al gimnasio y aquí en México no hay una estructura que los filtre y los canalice por la vía correcta. Y entonces se van, hacen el ejercicio, pero no tienen una supervisión ni médica ni profesional y ahí es donde puede venir un problema. Claro. Ahí el tema es que, sin entrar tanto en palabras muy técnicas, hay una cuestión que se le llama retorno venoso. El retorno venoso es qué tanta sangre te llega al corazón después de algún esfuerzo físico. Entonces, imagínate, tú te vas a tu natación, que espero que la sigas haciendo. Sí, ya regresé. Entonces el corazón empieza a trabajar. Ajá. Y en una persona sana o normal, el retorno venoso llega sin mucho problema. Entonces, nutre a toda la parte de los organismos del cuerpo, los pulmones, todo. En el paciente cardíaco, normalmente eso está muy mermado. Y entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la hora del calentamiento. A la hora de estar calentando se tienen que tomar como 15 o 20 minutos, que digamos lo que una persona normal también debería hacer, pero aquí el problema es que como la sangre no llega como debería, entonces se tarda más en dilatar el corazón. Entonces tienen que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. Hacer el ejercicio forzosamente tienen que ser de 15 a 20 minutos para después pasar a lo que ya es un entrenamiento programado, prescrito para la persona, porque si no es muy peligroso. ¿Hay algún tipo de estudio, electrocardiograma en movimiento, no sé cómo caramba le llaman, hay algo así que habrá que hacer? Sí, bueno, de hecho ya en teoría todo el paciente cardíaco ya llega con digamos, con un expediente médico. Que eso lo lleva con su médico cardiólogo. Sí, pero ese expediente, ahí el profesional del ejercicio, ahí donde entramos nosotros, debe de saber interpretarlo. Claro. Y a veces es un problema, porque a veces no se tiene la capacitación para. Entonces, en todo ese tipo de cosas, el profesional del ejercicio se va a dar cuenta qué es lo que se tiene que hacer. Pero muchas veces ese tipo de cosas no está a la mano de la gente que tiene cardiopatías. Entonces se mete al gimnasio, pues nada más dice, no, pues natación. O el mismo cardiólogo le dice, no, pues vete a natación, vete a caminar, vete al gimnasio. Y sí, pero no. O sea, sí, pero no, en el sentido que se tiene que ser muy específico. Sí, claro. En el calentamiento y en las zonas cardíacas que se van a trabajar y en ejercicios que deben, si son de resistencia, o sea, me refiero de pesas, sí hay contraindicaciones muy marcadas por el Colegio Americano de Medicina Deportiva, donde te dice un paciente cardíaco, hay ciertas cosas que no lo debe de hacer, porque es peligroso. ¿Cuáles? ¿Se puede saber? Sí, claro. Hay ejercicios, estábamos hablando de ejercicios de resistencia, o sea, de resistencia ya son las pesas. Las pesas, la carga. Ajá, la carga, exacto. No se recomienda en ningún paciente cardíaco que estamos, digamos, que está reciente en su fase 4, o sea, que ya lleva un mes o dos de todo ese proceso, que de haber tenga estado hospitalizado y todo lo que mencionaste. Que tenga ejercicios que suban o que superen la parte de la cabeza al momento de hacer el esfuerzo. O sea, todo lo que es, por ejemplo, el press de hombro o jalón polea, se recomienda que no, más bien está contraindicado, o sea, no se debe de hacer. Y otra de las cosas es cambiar de posición abruptamente. Que de hecho estés, por ejemplo, en una clase de yoga y de repente te paras por lo mismo, por el retorno venoso. Porque vas a provocar que el paciente se maree o incluso pueda tener algún otro evento. Entonces es como muy detallado el paciente cardíaco, que sí, las personas que nos escuchan sí lo pueden hacer,
Pero tiene lo que ser pueden mega. hacer o tendrían que No, hacer tendrían ejercicio, que hacerlo. ¿no? Porque ahí Ajá. también viene un poco el mito que mencionabas al principio. Hay quienes dicen que por tener alguna situación cardíaca prefieren dejar a un lado el ejercicio, cuando en realidad el ejercicio les ayuda, pero sabiéndolo hacer. Claro, de hecho es lo mejor que deben de hacer, o sea, el Exacto. ejercicio para fortalecer al músculo cardíaco. Pero sí aquí sí es un llamado a todas las personas que nos escuchan, a los gimnasios que tengan mucho cuidado y a los instructores que tengan mucho cuidado Claro. con ese tipo de pacientes y que los pacientes no tengan miedo de hacer ejercicio, pero pregunten a la Y que persona sean indicada. honestos, Claro. porque luego también, claro que hay algunos entrenadores que no tienen la capacitación adecuada para poder facilitar este acompañamiento y este coacheo, pero también hay muchos de los pacientes, digámoslo así, de las personas que llegan al gimnasio y que dicen, hombre, yo estoy perfecto, yo no tengo También. nada, yo estoy, cuando sí traen alguna situación Sí. cardíaca. Es delicado y hay que decirlo. Sí, exacto. Entonces es como una corresponsabilidad de parte Correcto. del paciente, decir, oye, yo tengo este esquema médico, tengo este padecimiento, estoy diagnosticado, estuve en el hospital, no estuve en el hospital, es decir, no sé, o sea, todo Sí, ese sí, sí, expediente claro. y enseñárselo al profesional del ejercicio que está del otro lado o al gimnasio para que entonces sí se pueda ver una rehabilitación integral y no vaya a haber algún evento Claro. cardíaco relacionado a ese tipo de padecimientos, ¿no? Exactamente, Uriel. Y pues de verdad, mil gracias como siempre porque nos asesoras y nos das esos tips para saber qué hacer en caso particular el día de hoy hablando de las cardiopatías. Si queremos llevar alguna asesoría personalizada contigo, ¿en dónde te encontramos, Uriel? En WhatsApp me pueden mandar mensaje 4141 07 86 63. 4141 07. 86 63. Perfecto. Uriel, muchísimas gracias y de nueva cuenta felicidades por ese primer lugar. Gracias, Sara. Muchas gracias. Estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos el día de hoy, arrancando semana. Y por supuesto a nuestros amigos de radio, de televisión, vía streaming, muchísimas gracias por el día de hoy acompañarnos. Mañana por acá nos vemos, por supuesto. Y recordarles que en redes sociales también nos encuentran. A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y a una servidora como Ara Rangel Oficial. Instagram, Facebook y nuestros canales de YouTube. Mi querida Ame, que tengas excelente lunes y por supuesto la semana que arranque con todo. Que arranque con todo, así nos vamos a ir. Gracias a todos los compañeros de trabajo que hacen posible este esfuerzo para que llegue hasta sus hogares, negocios, vehículos, a todos lados donde nos ven y donde nos siguen. De verdad que les agradecemos muchísimo. No nos despedimos antes de recordarles que estamos en los días de apoyo, estamos en los días de tocar a su corazoncito, que yo espero que sea un corazonzote como el que van a ver ahorita que Cristian tiene en su manita, porque nuestros amigos de AMAN, que es esta asociación mexicana para niños con cáncer, para apoyo a niños con cáncer, bueno, los están necesitando. Por favor, ayudemos con lo que ustedes puedan. Aquí en Pasteur 6 Norte tenemos esta y otras alcancías para llenarla con monedas y con billetes. Muchísimas gracias a todos. Mañana 8:30 de la mañana aquí los esperamos para seguir platicando muy en confianza. Lindo lunes. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.